Buenas tardes, licenciada. ¿Sí se le escuchan? Sí, Bueno, licenciada. bueno, mucho gusto nuevamente. Estamos acá en una clase de Derecho Procesal Civil 2, ¿verdad? Para continuar un poquito con los temas que hemos estado abordando durante las últimas clases relacionados con los juicios de conocimiento, ¿verdad? Y puntualmente, pues, el juicio oral y el sumario, que fue la última clase que estuvimos abordando, el tema que estuvimos abordando en la última clase, ¿verdad? Un poquito para hacer un pequeño resumen. En la última clase abordábamos específicamente el tema del procedimiento, ¿verdad? Del juicio sumario, cómo era el objetivo de este juicio, ¿verdad? Que la diferencia de el juicio sumario con el juicio ordinario, pues era un poco en cuanto al tema de los plazos, ¿verdad? Nos dimos cuenta que los plazos pues son mucho más cortos a diferencia del juicio ordinario y en cuanto a las etapas pues vemos que efectivamente coinciden, ¿verdad? Muchas de las etapas que se han conocido en el juicio ordinario, ¿verdad? Hablábamos respecto a los asuntos que se tramitan mediante la vía del juicio sumario, estableciendo que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 229, pues establece, ¿verdad?, cuáles van a ser esos asuntos que vamos a conocer mediante esta vía. Primero, los asuntos de arrendamiento y desocupación, los asuntos relacionados a la entrega de bienes muebles que no sean dinero, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, los interdictos, ¿verdad? Y el numeral 6 de este artículo nos refería específicamente, ¿verdad?, que vamos a conocer mediante esta vía todos aquellos asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes, pues se deban seguir mediante esta vía, ¿verdad? Hacíamos ahí la anotación específicamente en cuanto a los asuntos que por disposición de la ley, pues nos establece que se deben conocer mediante esta vía. Abordábamos algunos aspectos relacionados, ¿verdad?, al tema de administración de bienes de ausentes, así como también de representante de menores, ¿verdad? En cuanto a la oposición de alguno de esos aspectos, pues nuestro Código Procesal Civil y Mercantil establece que cuando haya oposición, pues se va a dilucidar esta oposición mediante el juicio de sumario, ¿verdad? Entonces, ahí hacíamos las anotaciones del artículo 413 y 416 del Código Procesal Civil y Mercantil. Asimismo, pues les refería que otro de los asuntos o los asuntos en base que se conocen mediante esta vía es todos aquellos asuntos relacionados a temas mercantiles, ¿verdad? Y hacíamos alusión específicamente al artículo 1039 que nos establece, ¿verdad?, que los asuntos netamente en cuanto a temas mercantiles, ¿verdad?, que desarrolla el Código Mercantil, pues se van a tramitar mediante la vía del juicio sumario, ¿verdad? Entonces, ahí hacíamos las anotaciones, dejando también la salvedad de que por disposición o por convenio de las partes, ¿verdad?, previamente pactado, pues también algún asunto que debía conocerse por la vía ordinaria, pues puede someterse a conocimiento mediante el juicio sumario, ¿verdad? Eso es importante porque vamos a ver que en alguno de los efectos específicamente de los recursos, ¿verdad?, cobra alguna importancia cuando existen asuntos que previo convenio, ¿verdad?, entre las partes se hayan seguido por esta vía y que conocía o debía ser conocido mediante el juicio ordinario, pues nuestro ordenamiento jurídico establece que en este caso, pues sí aplica casación, ¿verdad?, mediante el establecimiento de que el asunto originariamente pues se debía conocer mediante la vía del juicio ordinario y en este caso sí aplica casación. De lo contrario, por regla general, mediante la aplicación de los procedimientos de juicio sumario, establecíamos que en cuanto a recursos, ¿verdad?, solo eran apelables aquella resolución que resuelvan, ¿verdad?, la sentencia, así como
que resolvieran el tema de las excepciones, ¿verdad? Excepciones previas. Entonces, esas eran algunos de los puntos que hacíamos alusión. También referíamos que mediante lo establecido en el artículo 230, ¿verdad? Nuestro código pues establece que pueden ser aplicables, ¿verdad? Todas aquellas disposiciones del juicio ordinario en cuanto no contravengan, ¿verdad? La naturaleza misma del proceso de juicio sumario, ¿verdad? También establecíamos algunos requisitos, ¿verdad? En cuanto al tema de la demanda, hablábamos que aquí, al igual que en el primer escrito del juicio ordinario y el juicio oral, pues se debían tener muy presentes, ¿verdad? El artículo 116, también pues otros aspectos relacionados a el artículo 107, 61, 63 y 71 del Código Procesal Civil y Mercantil. En cuanto a la etapa del emplazamiento, ¿verdad? Hacíamos alusión que en este procedimiento de juicio sumario se reducía bastante el plazo del emplazamiento a 3 días, ¿verdad? Contados a partir de la notificación de la demanda, ¿verdad? Y una vez notificada esta demanda, pues la parte demandada tiene 3 días, ¿verdad? A partir de que se le notifica efectivamente para que pueda asumir una postura, ¿verdad? Y también hablábamos que en este caso del juicio sumario, las excepciones previas, ¿verdad? Se interponen dentro del segundo día del emplazamiento. Entonces, eso también era una cuestión muy importante porque era necesario plantear, ¿verdad? Que a diferencia de los plazos establecidos en el juicio ordinario, perdón, acá pues se acortan esos plazos y los efectos del emplazamiento empiezan a correr efecto una vez, ¿verdad? Notificada la demanda y empieza a transcurrir el plazo de los 3 días, ¿verdad? Y también establecíamos que en este caso, si el demandado pues no contesta la demanda, se tiene como contestada en sentido negativo y continúa el proceso, ¿verdad? En cuanto a las excepciones, ya decíamos que las excepciones previas se presentan dentro del segundo día del emplazamiento, ¿verdad? Y en cuanto a estas excepciones nos referimos específicamente que las excepciones no preclusivas como la litispendencia, la falta de capacidad legal, la falta de personalidad, la falta de personería, la cosa juzgada, caducidad y prescripción y transacción se resuelven en sentencia, ¿verdad? En cuanto a las excepciones perentorias y la reconvención, ambas actitudes del demandado se deben alegar o presentar al momento de contestar la demanda, ¿verdad? Entonces, y estas pues también se resuelven en sentencia. En cuanto a las excepciones previas, se tramitan mediante el procedimiento de los incidentes y aquí en nuestro código hacíamos la anotación específicamente que el procedimiento era que aquel que se regula en el artículo 135 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Esto en cuanto al tema del emplazamiento, la contestación de la demanda y las excepciones está regulado, ¿verdad? En el artículo 232 y 233 del Código Procesal Civil y Mercantil, y ahí justamente hacíamos estas anotaciones, ¿verdad? Tanto en el artículo 232 colocamos excepciones previas, ¿verdad? Subrayamos el plazo de los 2 días dentro de los cuales se deben presentar las excepciones previas. Hacíamos alusión de que se tramitan por la vía de los incidentes mediante el artículo, refiriendo el artículo, como ya lo indiqué, 135 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Y posteriormente en el artículo 233 hacíamos la anotación relacionada a la etapa de la contestación de la demanda, ¿verdad? El tema del emplazamiento, el término de 3 días, también lo subrayamos, y que también al momento de contestar la demanda se presentaba la reconvención y las excepciones perentorias, ¿verdad? Al finalizar el artículo 233 hacíamos la anotación sobre las otras excepciones o las excepciones no preclusivas o privilegiadas, ¿verdad? Que también pueden ser interpuestas, ¿verdad? Si surgen con posterioridad, pues se pueden presentar aun cuando no se hayan presentado al inicio de la demanda, pues entendiendo que surgen después de haber contestado la demanda, ¿verdad? Y específicamente el Código Procesal Civil y Mercantil nos hace referencia a 2 excepciones, que es el pago y la compensación, ¿verdad? Y que estas dos pues se pueden proponer en cualquier momento del proceso.
y serán resueltas en sentencia. Seguidamente, ¿verdad? Abordábamos el tema de la etapa de prueba como el periodo, ¿verdad?, en donde se desarrolla y se diligencian los medios de prueba, que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil establece que deben diligenciarse en un plazo de 15 días, ¿verdad? Y se aplica por analogía todas las disposiciones del proceso ordinario que no se opongan a las normas especiales. ¿A qué nos referíamos con esto? A que en la mayor cantidad posible de medios de prueba que se puedan diligenciar durante este plazo, pues ese va a ser el objetivo, ¿verdad? Diligenciarlos dentro de los 15 días. Y como manera excepcional, pues dar un periodo, ¿verdad?, prolongado en aquellos medios de prueba que, pues por su naturaleza, no se puedan lograr diligenciar, ¿verdad? Solo una vez esta prórroga, ¿verdad? Tal como lo establece el, el procedimiento ordinario, ¿verdad? Digamos que solo puede darse una prórroga en la medida de lo posible, reducir, ¿verdad?, la cantidad de audiencias en cuanto al diligenciamiento de prueba a una sola, ¿verdad?, dentro del plazo establecido. También establecíamos en este tipo de procesos, si se plantea la etapa de vista, ¿verdad?, y la vista se realiza en un plazo no mayor de 10 días contados a partir del vencimiento del periodo de prueba, ¿verdad? Y una vez realizada la vista y vertidos los alegatos de las partes, se procede a la etapa de la sentencia y esta debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes al realizarse la vista. Tanto la vista como la sentencia se encuentran regulados en el artículo 234, ¿verdad? En donde pues establece específicamente el artículo 234, prueba, vista y sentencia. El término de prueba será de 15 días, ¿verdad? Hacemos la anotación de ese plazo de 15 días. En el siguiente párrafo establece la vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días, ¿verdad? Hacemos la anotación de ese plazo de 10 días. Y finalmente la sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes, ¿verdad? Entonces también hacíamos la anotación ahí de los 5 días siguientes para dictar sentencia. Asimismo, el artículo 235 nos refiere, ¿verdad?, puntualmente lo relacionado a los recursos y cómo debe aplicarse estos al procedimiento de juicio sumario. En ese sentido, el artículo 235 establece que proceden todos los recursos con excepción de casación, ¿verdad?, salvo que el proceso se hubiera desarrollado en esta vía por convenio celebrado de las partes, que era uno de los efectos, ¿verdad?, que establecíamos puntualmente cuando se convenga, ¿verdad?, por las partes un procedimiento que por su naturaleza debía conocerse mediante la vía del procedimiento ordinario, pero para agilizar y previo acuerdo común de ambas partes se decidió dilucidar por la vía del juicio sumario. En ese sentido, en esos casos, ¿verdad?, si se plantea o ve la necesidad de plantear el recurso extraordinario de casación, sí procede únicamente en esos casos excepcionales, ¿verdad? Y si no, pues como lo indica en los asuntos que nos desarrolla el artículo 229, ¿verdad?, del 1 al 5, no aplica casación y únicamente, ¿verdad?, puede plantearse o interponerse apelación de las resoluciones que no sea de la sentencia, ¿verdad? Y si se incurre en alguna falta o sea, se plantea la apelación, ¿verdad?, de forma maliciosa, pues se puede incurrir en una multa, ¿verdad?, de 25 quetzales a la persona que maliciosamente lo haya interpuesto, ¿verdad? Y asimismo se aplica apelación a la sentencia que resuelve el procedimiento de juicio sumario. Entonces, ahí en el artículo 235 hacíamos la anotación, ¿verdad?, de ver artículo 231, segundo párrafo, y el artículo 231, pues también hacíamos la anotación, ¿verdad?, de ver artículo 235. En ese sentido, eso era lo que terminábamos, ¿verdad?, de ver en la clase pasada relacionado a las etapas del juicio sumario. Hasta aquí, no sé si hay alguna duda de lo que hemos planteado, si hay algún comentario. Si no, continuamos con los asuntos particulares que se tramitan mediante esta vía. Gerardo. Sí, licenciada, yo en el 235 mencionaba de que se pueden aplicar todos los recursos salvo casación, Ujú. pero ese no era
según el 231 que estábamos también pues citando, dice que habrá lugar también casación. No, por eso O si me explicaba, confundieron. ¿verdad? Si se da cuenta, el artículo 231 nos dice que aplica casación únicamente en los asuntos que por disposición de la ley no se necesitaban tramitar por la vía del juicio ordinario, ¿verdad? Pero por convenio de las partes hayan decidido someterlo, digamos, a juicio sumario. Por ejemplo, la deducción de daños y perjuicios, ¿verdad? La deducción de daños y perjuicios se conoce mediante la vía ordinaria, pero digamos que usted y yo convengamos que este asunto lo vamos a tramitar por la vía del juicio sumario, ¿verdad? Entonces, ahí hay un convenio previo, ¿verdad? Pero al final, por ejemplo, usted no está de acuerdo con la sentencia que resuelve ese juicio, porque pues tal vez le declara sin lugar el requerimiento inicial. Usted, como es un asunto que se debía conocer, ¿verdad? Mediante la vía del juicio ordinario, sí aplica casación en ese caso, ¿verdad? Solo en ese caso y en los asuntos del 1 al 5 que establece nuestro Código Procesal Civil del 229 no aplica casación, ¿verdad? Únicamente apelación y pues en algunos de los casos si uno quisiera pues plantear algún tipo de nulidad, ¿verdad? Lo puede hacer, ¿verdad? Que son remedios procesales. No sé si ahí aclaramos la duda, Gerardo. Sí, me lo explica mucho más detalladamente. De hecho, muchas gracias, Sí, licenciada. va. No sé quién más tenía la mano levantada. Kevin, creo. Sí, licenciada, era yo. Solo, no sé si me ayuda, no sé si apunté bien. Dijo que los numerales del 1 al 5 del 229 cabe apelación, más no en la sentencia, creo que el que dijo. No, la sentencia sí. La sentencia y las resoluciones que resuelvan, por ejemplo, las excepciones previas, ¿verdad? Ahora, lo que mencionaba era que nuestro código establece que cualquiera que interponga una apelación de forma maliciosa, ¿verdad? Contra alguna resolución, si se establece que fue de forma maliciosa, la parte que interpone ese recurso de apelación, que no se le otorga con lugar, y se establece que fue de forma maliciosa para entorpecer o alargar el proceso, se hace acreedor a una multa. Ese era el asunto. Muy bien, licenciada, gracias. No sé si hay otra duda. Bueno, pasamos entonces ahora a los asuntos puntuales que se conocen mediante este procedimiento juicio sumario. Estábamos viendo un poquito el tema de los asuntos de arrendamiento, desahucio o desocupación, ¿verdad? Que se encuentran desarrollados ya en el capítulo 3 a partir del artículo 236, ¿verdad? Acá yo les hacía esta tabla, ¿verdad? Un poco sobre los sujetos activos, ¿verdad? Quienes pueden interponer la demanda, ya sea de desocupación o por algún tema específico sobre algún contrato de arrendamiento. Son sujetos activos, entonces, el propietario del inmueble, ¿verdad? Sujeto a arrendamiento o que haya dado o que esté siendo perturbado en su propiedad, ¿verdad? Sobre el inmueble, el que ha entregado un inmueble a otro con la obligación de restituirlo y el que tenga derecho de poseer el inmueble por cualquier título. Estos pueden ser sujetos activos. Sujetos pasivos, el simple tenedor del inmueble, el intruso del inmueble, el que recibió el inmueble sujeto a la obligación de devolverlo. Y afectados, mencionábamos que como afectados podemos tener a todo inquilino, ¿verdad? De un bien arrendado o el subarrendatario y cualquier otro ocupante del inmueble por cualquier título, ¿verdad? Entonces, en este sentido, era importante, y eso, en ese punto nos quedamos en la última clase, que dentro de la demanda inicial, nosotros como solicitantes o requirentes, ¿verdad? Sujetos activos, demostremos la calidad con la que nosotros estamos fungiendo y requerimos, ¿verdad? El juicio de arrendamiento relacionado a asuntos de arrendamiento o desocupación. Es decir, nosotros tenemos que acreditar la calidad con la que estamos actuando. Segundo, debemos establecer quién es la parte demandada, ¿verdad?
y bajo qué efectos, digamos, se le otorgó el inmueble, ¿verdad? Sujeto a desocupación o desahucio. Y también no dejar de lado, ¿verdad? En la demanda inicial y en las peticiones que se debe hacer alusión que el requerimiento no solo va hacia el sujeto pasivo, sino también a cualquier otro ocupante del inmueble, ¿verdad? Por cualquier título, ¿verdad? Porque yo les explicaba que en ocasiones, muchas veces cuando se tramitan este tipo de juicios sobre desocupación específicamente, muchas veces se inicia contra los sujetos que estaban obligados a la entrega del inmueble. Sin embargo, por ejemplo, existen, ¿verdad? Cuando se hace lanzamiento únicamente hacia la persona demandada y no hacia las otras personas que se encuentran dentro del inmueble. Entonces, muchas veces esto ocurre y genera un tanto de problema, ¿verdad? Porque las otras personas pueden alegar que la persona demandada ya no se encuentra en el inmueble y pues tendríamos que requerir, ¿verdad? Algún tipo de requerimiento nuevo contra las personas que siguen ocupando el inmueble. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Que establezcamos dentro de nuestra demanda inicial el demandante, pero también sobre los efectos que debe realizarse, sobre los efectos, ¿verdad? De lanzamiento hacia cualquier ocupante, ¿verdad? Hacia cualquier ocupante del inmueble. Entonces, eso es muy importante y esto lo vamos a ver en el artículo 236, en donde establece, ¿verdad? Primero, las cuestiones que se conocen mediante este procedimiento y establece el artículo 236, arrendamiento. Todas las cuestiones que se susciten con motivo del contrato de arrendamiento deberán ventilarse por el procedimiento a que se refiere este título, salvo disposición contraria de la ley. Entonces, aquí, en este primer artículo, solo subrayemos que pueden haber disposiciones específicas, ¿verdad? En donde no se aplique este procedimiento, ¿verdad? Entonces, pueden haber excepciones. En general, van a ser conocidos por esta vía aquellos asuntos relacionados con el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a subrayar ahí contrato de arrendamiento, ¿verdad? Todas las cuestiones que se susciten con motivo del contrato de arrendamiento. Seguidamente, en el artículo 237, en cuanto al desahucio, ¿verdad? Ya nos establece los efectos y los sujetos a los que hago alusión. Y establece el artículo 237, desahucio. La demanda de desocupación puede ser entablada por el propietario, ¿verdad? Como sujeto activo, por el que ha entregado un inmueble a otro con la obligación de restituirlo o los que comprueben tener derecho de poseer el inmueble por cualquier título. En esta primera parte de este artículo vamos a colocar sujetos activos, ¿verdad? Sujetos activos del juicio por arrendamiento y desahucio. Colocamos sujetos activos y seguidamente en la otra parte que continúa el artículo 237, vamos a colocar sujetos pasivos. Sujetos pasivos. Y seguidamente, en el artículo 238, vamos a marcarlo como súper importante porque es a lo que me refería sobre las personas afectadas por la solicitud de desocupación o desahucio. El artículo 238, alguien que le dé lectura al artículo 238, por favor. Artículo 238. Personas afectadas por el desahucio. El desahucio afectará al inquilino, a los subarrendatarios y a cualesquiera otros ocupantes del inmueble por cualquier título. A estos efectos, el inquilino se considerará representante de todas las personas mencionadas en el párrafo anterior, bastando que se haga a él las notificaciones. Gracias, Nineve. Si se dan cuenta, esto era lo que les refería, ¿verdad? Sobre los efectos y hacia quiénes, ¿verdad? También debe aplicarse esos efectos del desahucio de la desocupación. Siempre es importante que ustedes tengan presente este artículo en cada una de las demandas que ustedes vayan a entablar y específicamente establezcan, ¿verdad? Dentro de su requerimiento inicial que se debe hacer alusión, ¿verdad? A todas aquellas personas ocupantes del inmueble por cualquier título
y que pues puedan ser representados, ¿verdad? A través de la persona demandada, ¿verdad? Entonces siempre es hacerle alusión a este efecto de hacia quienes, ¿verdad? Se quiere que también aplique los efectos del desahucio y la desocupación. Entonces ahí hacemos esa anotación muy importante sobre los afectados también por la desocupación. Algunas particularidades de este proceso, ¿verdad? Vamos a establecer que en este tipo de asuntos que se conocen mediante el juicio sumario, en cuanto a las medidas precautorias, ¿verdad? El actor puede pedir el embargo de bienes y el juez deberá decretarlo preventivamente. Entonces aquí mucho ojo, puede aplicar embargo de bienes como medida precautoria. Y eso lo encontramos en el artículo 239, medida precautoria, ¿verdad? Puede aplicarse el embargo como medida precautoria. También debe existir un apercibimiento, ¿verdad? Una vez analizada la demanda, con los documentos adjuntos, ¿verdad? Las acreditaciones tanto del derecho de quien está demandando como la obligación del demandante, así como la obligación del demandado. Una vez analizados estos documentos que se acompañan a la demanda y demostrado que efectivamente existe una relación jurídica, ¿verdad? Bajo el tema de algún tipo de arrendamiento, ¿verdad? O algún tipo de contrato bajo el cual se estableció la entrega de un inmueble con la obligación de que se le devolviera a la otra persona, el juez debe establecer que se emplace al demandado, ¿verdad? Apercibiéndolo de que si no se opone dentro del término del emplazamiento, es decir, dentro de los 3 días, ordenará la desocupación sin más trámite. Este artículo es muy importante porque si se dan cuenta, ¿verdad? En las fases generales que vimos de la tramitación del juicio sumario, vimos que pues, la contestación de la demanda se tiene en sentido negativo, pero acá específicamente en el asunto de arrendamiento y desocupación, es importante que veamos que una vez se hace el apercibimiento, ¿verdad? Al admitir la demanda y notificar la demanda al demandado, se debe establecer este apercibimiento puntual, estableciendo de que si no se opone específicamente a las pretensiones de la demanda, se va a tener, ¿verdad?, por ordenada la desocupación, ¿verdad?, sin más trámite. Entonces, esto es muy importante que veamos los efectos del apercibimiento en el asunto de arrendamiento y desocupación. Y esto lo vamos a colocar en el artículo 240, apercibimiento y desocupación. Vamos a colocar ahí apercibimiento y desocupación, artículo 240. Y subrayamos particularmente en el artículo 240 el plazo de los 3 días, ¿verdad? Porque es dentro de esos 3 días que el demandado tiene que oponerse, ¿verdad? A la desocupación, a la demanda, ¿verdad? A la pretensión. Y si no, se opone específicamente, ya sea presentando excepciones o estableciendo con pruebas, ¿verdad? Que aún no se cumple con el contrato pactado, pues el juez ordenará, ¿verdad?, la tramitación de la desocupación de forma inmediata. Entonces es necesario que se presente oposición en este asunto particular, ¿verdad? Entonces ahí vamos a colocar estas anotaciones del plazo y el efecto de el apercibimiento y la desocupación. Y alguien que le dé lectura al segundo párrafo del artículo 240, por favor. Artículo 240. Si no hubiese oposición, el juez decretará la desocupación, fijando los siguientes plazos. 1. 15 días si se tratare de casas o locales de habitación. 2. 30 días si se tratare de un establecimiento mercantil o industrial. Y 3. 40 días si se tratare de fincas rústicas. ¿Prosigo? Sí. Ok. Estos términos son irrenunciables e improrrogables. Si los documentos acompañados a la demanda fueren privados, únicamente se hará efectivo el apercibimiento si estuvieran firmados por el demandado y no hubieran sido objetados por este dentro del término de 3 días mencionado en este artículo.
Gracias. Entonces, esto es muy importante porque como leíamos, ¿verdad? En los efectos del apercibimiento, uno es, ¿verdad? Solicitar que la parte demandada pues presente la oposición, ya sea con medios, interponiendo excepciones o en sentido negativo de la pretensión, estableciendo que existe un contrato que aún no se ha cumplido o que se ha cumplido a cabalidad con las rentas y el contrato aún sigue vigente, ¿verdad? Entonces, en dado caso, este primer supuesto es que el demandado pues conteste, ¿verdad? En sentido negativo la demanda y pues continúe el proceso para abrir el periodo de prueba. Ahora, si el demandado dentro de los 3 días del emplazamiento no se opone a la demanda, segundo supuesto, ¿verdad? Y habiéndose apercibido, ¿verdad? De que contestara dentro de ese término, se ordenará la desocupación. Y nuestro Código Procesal Civil y Mercantil establece plazos puntuales para ordenar ciertas desocupaciones dependiendo de la naturaleza de los inmuebles. Entonces es muy importante que observemos y coloquemos súper importante esta segunda parte del artículo 240, ¿verdad? Donde establece primer término, primer caso, si se trata de casas o locales de habitación, se le dará un plazo de 15 días para realizar la desocupación. Entonces, aquí hacemos la anotación 15 días en caso de que sean casas o locales de habitación. Segundo plazo, 30 días si se trata de establecimientos mercantiles o industriales. Entonces, ahí anotamos el plazo con un color distinto, 30 días si es establecimientos mercantiles o industriales. Y 40 días si se trata de fincas rústicas. Entonces, vamos viendo si dependiendo de la naturaleza del inmueble, si la persona demandada no se opone, se decreta la desocupación dando y fijando los términos establecidos según la naturaleza del inmueble que se trate, ¿verdad? Y acá algo muy importante es que estos términos son irrenunciables e improrrogables, ¿verdad? Una vez decretada la desocupación, yo como demandado no puedo solicitarle al juez, ¿verdad? Que me dé otro tiempo porque no ha terminado de desocupar el inmueble, sino bien, como establece el Código Procesal Civil y Mercantil, son plazos irrenunciables e improrrogables y no pueden ser prorrogables. En cuanto a la última parte del artículo 240, nos establece que si los documentos acompañados a la demanda, es decir, donde se fija el contrato de arrendamiento o el contrato por el cual se otorgó un bien inmueble con la obligación de que la otra parte lo entregue, estuvieran en documentos privados, es decir, no están en escritura pública, sino en documentos privados, y que estos pues se harán efectivos, ¿verdad? O se hará efectivo el apercibimiento al cual nos referimos de que el demandado tiene que contestar la demanda y si no lo contesta, se tiene por decretado la desocupación, solo va a ser efectivo si el documento estuviera firmado por el demandado y no hubiera sido objetado por este dentro del término de 3 días mencionados en este artículo. Es decir, si existe la responsabilidad establecido en un documento privado, podemos ver, ¿verdad?, que una de las posturas del demandado puede ser objetar ese documento privado, ¿verdad? Al momento de contestar la demanda, objetar ese documento privado y establecer, ¿verdad?, que posiblemente no haya sido, ¿verdad?, efectivamente puesto de su conocimiento ese documento privado, ¿verdad?, o el plazo establecido en ese documento privado. Si no lo objetare, fungirá, ¿verdad?, como documento suficiente para realizar el apercibimiento al que se refiere el artículo 240 en su primera parte y si no contestara, pues va a cobrar efecto, ¿verdad?, el término para realizar la desocupación al que se refiere en los numerales 1, 2 y 3, dependiendo de la naturaleza del inmueble. Entonces, también hay algo muy importante, ¿verdad?, que debemos observar en dado caso, ¿verdad?, si estuviera la responsabilidad en un documento privado, pues podría dar pie, ¿verdad?, a que sea objetado por la parte demandada durante el plazo del emplazamiento o al contestar la demanda como un objeto, como un contrato que quizás, dependiendo de la naturaleza, tal vez no haya sido, ¿verdad?, de su conocimiento
o si lo firmó, pues establecer bajo qué términos, ¿verdad? Y solicitar que no se haga el apercibimiento correspondiente del término de desocupación en cuanto a al emplazamiento y no contestar la demanda, ¿verdad? Entonces ahí también es algo que hay que tomar en cuenta. Seguidamente tenemos el artículo 241 que nos refiere al tema del lanzamiento. Y el lanzamiento va a fungir después, ¿verdad?, de haber establecido el término para la desocupación al que nos refiere el artículo anterior que conocimos, de 15 días, 30 y 40, vencido ese plazo que es improrrogable, el juez, si no se ha realizado la desocupación, ¿verdad?, se va a decretar el lanzamiento del demandado a costa de este, ¿verdad? Y es importante que veamos que este lanzamiento, es decir, ya va a ser de forma obligatoria el retirar, ¿verdad?, las pertenencias del demandado. Sí, Jafet. Dicta el apercibimiento del capítulo del artículo anterior. Primero, ¿ese se tiene que pedir o se hace de oficio? No, ese lo hace el juez. Y igualmente, si, digamos, no en nuestra demanda lo podemos hacer ver, ¿verdad? Como puntos específicos, al igual que si nosotros quisiéramos que se trabara medida precautoria de embargo, pues también lo podemos hacer en cuanto a las peticiones generales, ¿verdad? Pero pues es de conocimiento del juez que en estos casos, al momento de admitir si todo va ajustado a los títulos, tanto del actor como de la parte demandada, y si se sostiene que existe una responsabilidad, el apercibimiento se hace de forma oficiosa, ¿verdad? Ok, y así, por ejemplo, cuando digamos que el demandado no contesta en el término del emplazamiento, ¿también ya se hace de oficio o eso también se pide? Ahí lo podemos pedir, pero que no contestó, ¿verdad? Que no se opuso, ¿verdad? Que ya venció el término del emplazamiento y como tal se debe decretar la desocupación. Ok, gracias. Lo que establece nuestro código es que aun cuando él contestara, pero si no se opone, ¿verdad?, a la pretensión, si no se opone y acepta, digamos, aquí es un tanto en qué figura caería si no se opone a la pretensión. Allanamiento. ¿Verdad? Es decir, acepta los hechos, ¿verdad? Entonces, por eso nuestro código establece que, pues, entiende que efectivamente recae sobre él la responsabilidad de que efectivamente el tema del contrato de arrendamiento ya venció o que efectivamente él no le asiste el derecho de permanecer en el inmueble, ¿verdad? Entonces, ya otorga específicamente los plazos para que desocupe, ¿verdad? Entonces, se le notifica de una vez la desocupación, ¿verdad? Y si aún así no lo hiciera de forma voluntaria, pues ya viene la otra parte que es el lanzamiento, ¿verdad? Que ese lo vamos a encontrar en el artículo 241. En el artículo 241 vamos a colocar lanzamiento, ¿verdad? Lanzamiento. El artículo 241 pues establece que vencidos los términos a que se refiere, ¿verdad?, el artículo anterior, sin que se haya hecho la desocupación, el juez ordenará el lanzamiento a costa del demandado, ¿verdad? Si en la finca hubiera labores, plantíos o algunas otras cosas que reclamare el arrendatario como de su propiedad, debe hacerse constar la clase, extensión y estado de las cosas reclamadas sin que esta reclamación impida el lanzamiento, ¿verdad? Verificado el lanzamiento, se procederá al justiprecio de las cosas reclamadas, ¿verdad? Entonces no se le devuelve, sino más bien se hace una equiparación de los costos, ¿verdad?, que se pueden asignar a esos plantíos, a esas cosas que se encuentran dentro del inmueble y que no se pueden retirar de forma inmediata, y se va a hacer una ponderación en cuanto a precio, ¿verdad? Y si aún existe por parte del demandado algún monto pendiente de cubrir sobre rentas, puede establecerse, ¿verdad?, este justiprecio para equiparar un tanto las obligaciones pendientes, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que nos refiere el artículo 241. ¿Sí, Luis? Buenas tardes, licenciada. Mire, con una consulta, con lo que estaba leyendo ahorita, supóngase que en un dado caso, ¿verdad?, venga una persona y haga su contrato de arrendamiento, pero viene y hace un contrato de subarrendamiento. ¿Qué pasaría con las cosas de las personas que están adentro? O sea, ¿Por qué cree que le digo yo del efecto? Porque era muy importante el artículo 238.
porque ahí es en donde nosotros tenemos que solicitar que los efectos, ¿verdad? No sean solo para la parte demandada, sino también, ¿verdad? Para las personas que estén subarrendando, ¿verdad? Y si se da cuenta, si existe subarrendatarios, nosotros tenemos que colocar, ¿verdad? Que si bien el contrato, la parte demandada, porque nosotros podemos probar que el contrato se hizo con una persona y que el contrato aceptaba o tenía cláusula de subarrendatario, de poder subarrendar, nosotros tenemos que decir que el demandado es con quien realizamos el contrato, pero tenemos conocimiento, ¿verdad?, que existe subarrendatarios, entonces que los efectos de la desocupación tienen que establecerse también para los subarrendatarios. Y se acuerdan ustedes al momento en civil, cuando ven el contrato de arrendamiento, pues se establece cuáles son los efectos para los subarrendatarios, que ni siquiera se le tienen que notificar muchas veces, ¿verdad? Sino únicamente puede notificarse a la persona arrendataria, es decir, a la persona a la que nosotros, con la que nosotros convenimos el contrato. Pero sí tenemos que hacer efectivo, ¿verdad? Y hacer alusión desde la demanda que si tenemos conocimiento de que hay subarrendatarios, tienen que obrar los efectos, ¿verdad?, de desahucio para los subarrendatarios, sirviendo como representante la persona demandada, es decir, a quien nosotros le arrendamos y que subarrendó el inmueble, ¿verdad, Luis Alejandro? Eso es muy importante. O sea que, licenciada, ahí los subarrendatarios serían los afectados. Yo, pues, en una oportunidad estuve en un lanzamiento, ¿verdad, licenciada? Y las personas, como decían, no, ni siquiera sabían, ¿verdad? Solo llegaron en la mañana con el juez y mira, y uno con su corazón va porque uno se siente mal, pero ¿qué hace uno cuando el juez viene con la policía? Entonces, y la gente no sabía, ¿verdad? Entonces, como usted lo decía, ahí el que tiene la obligación es el arrendante, ¿verdad? O sea, de la obligación que sea moral de avisarles, ¿verdad? A los subarrendatarios. No, o al menos lo que pueden hacer, ¿verdad? Dependiendo del contrato de subarrendatario, es repetir contra la persona que les está arrendando, subarrendando, ¿verdad? Porque en teoría, si no se ha cumplido con un tema de cuotas de pago de arrendamiento, es que se da la desocupación, ¿verdad? Entonces, digamos que por eso muchas veces sí tuvieran su derecho de repetición. Por eso les digo que ahí hay que irnos, ¿verdad?, al contrato de subarrendas, de la subarrenda, de donde dieron en subarrendamiento el inmueble, ¿verdad? Pero ahí sí ya sería, ¿verdad?, con un proceso distinto, porque nosotros, digamos que si acreditamos nuestro derecho del inmueble y una vez incumplido el contrato al cual nosotros sí nos ajustamos, digamos en este caso con el arrendatario, y si él subarrendató, ¿verdad?, y existía la cláusula, pues digamos ahí nosotros no tenemos la obligación con los subarrendatarios, sino que con la persona con la que hicimos el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Y una vez esta persona incumplida, por eso tenemos que poner nosotros, ¿verdad?, los efectos, porque si no colocamos los efectos, bien podría pasar, ¿verdad?, de que las personas digan contra nosotros no está la demanda o no existen los efectos de desocupación, ¿verdad? O sea, Entonces, por que eso es usted muy dice que es importante mejor que nosotros... colocarlo en la demanda inicial este Sí, artículo. definitivamente que sí, sí, sí. Ah, ok. Gracias, licenciada, muy amable. Y sabemos que se subarrendató, definitivamente hay que colocar. Y si no, también hacer la elección de que la solicitud de desocupación tenga como efecto, ¿verdad?, a cualquier otro ocupante del inmueble. Eso hay que hacerlo ver. Por sanidad, mejor hacerlo ver. ¿Nieves? Gracias, Rita. Gracias, licenciada. Solo una pregunta. Estos lanzamientos, digamos, la persona, si en algún momento, es que tuve el caso de una mi amiga que ella firmó un documento donde le cedía los derechos de su casa a su padrastro. Y ella conoció que el señor pues hizo el traspaso a su nombre. La cosa es que llegaron a desocuparla, a hacer un lanzamiento a su vivienda, pero realmente ella en ningún momento había firmado un documento donde le traspasaba los documentos del bien mueble a su casa. Entonces, pregunto yo, en el caso de ella, que ni enterada que su casa ya no era su casa y de una vez llegaron a hacer el lanzamiento, ¿había alguna medida que ella se presentara ante un órgano jurisdiccional y poner su situación para que no se diera el lanzamiento? O sea, mi pregunta es, ¿hay alguna
alguna medida que puede tomar la persona que está en el bien inmueble antes de que se produzca el lanzamiento, porque pues obviamente ella la intimidaron, iban ya los policías con el documento del órgano jurisdiccional. Pero pregunto yo, ¿hay alguna forma que se pueda evitar, hay alguna medida que uno pueda hacer para que no suceda esto? Y otra cosa, dijeron que a las 6:25 iban a pasar la asistencia, pero todavía no la han pasado, entonces solo para recordar, nada más. Gracias. Sí, Gracias. vamos a terminar solo este punto con las dudas y ya pasamos a la asistencia. Bueno, sí, justamente porque creen que nuestro ordenamiento jurídico establece, ¿verdad? La importancia de contestar la demanda, porque a ella me imagino que le notificaron. Ahora, si no le notificaron, ahí había que plantear una nulidad, ¿verdad? Porque ella no fue notificada de la demanda inicial. Una vez notificada, ahí era donde ella podía hacer uso de su derecho, ¿verdad? Al momento de oponerse, ¿verdad? Oponerse y mostrando el título, ¿verdad? Donde ella específicamente, pues, argumentara su posesión, ¿verdad? Del inmueble, su derecho de posesión. Y ahí, por eso también, si se da cuenta, ¿verdad? Ahí también ella podía alegar, oponerse, ¿verdad? Al documento que hubieran alegado que se le hizo el traspaso a la otra persona, ¿verdad? O bien redaguirlo de nulidad, ¿verdad? En dado caso no haya firmado ese documento, ¿verdad? Pero sí era momento en el cual, en el momento de contestar la demanda, ¿verdad? Ahí era donde ella tenía que oponerse, ¿verdad? A la pretensión y al contrato que figuraba como poseedora a la otra persona, entiendo, ¿verdad? Entonces, ahí es la importancia de contestar, ¿verdad? Y oponerse específicamente a el documento bajo el cual se pretende, ¿verdad?, ejercer un título de la otra persona, o bien redarguirlo de nulidad si existía alguna cuestión que no haya sido del conocimiento de ella, ¿verdad? Pero ahí sí no dejar pasar, ¿verdad?, el tema de la demanda, y si no contestó, ese es el problema, ¿verdad? Porque si se da cuenta, eso es lo que prevé nuestro Código Procesal Civil, el otorgar un plazo y una vez vencido ese plazo, ordenar el lanzamiento casi que obligatorio, ¿verdad? Pero también, dependiendo del caso, ella podía también haber planteado una demanda o contestar la demanda en el sentido de demandar, ¿verdad? Contrademandar la reconvención para plantear, ¿verdad?, que ella tenía el derecho bajo la vía que correspondía y conocer el proceso mediante el procedimiento quizás ordinario para dilucidar ese asunto, ¿verdad? Y no necesariamente mediante el proceso sumario en el cual entiendo que fue afectada ella, ¿verdad? Pero sí, la importancia es al momento de contestar, ¿verdad? Oponerse, presentar alguna excepción, ¿verdad? O tal vez falta de capacidad legal, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Habría que analizar el caso concreto, pero digamos que en términos generales, la etapa para defenderse, si quiere verlo así, es al momento de contestar la demanda, ¿verdad? Y oponerse. Muchas Entonces, gracias. no sé si... Ajá, entonces si quieren, ahorita que estamos a las 6:35, vamos a dar 5 minutos para que llenen el formulario de asistencia. Seguimos con el tema hoy va a ser el tema de juicio de arrendamiento y desocupación, para que lo llenen en el formulario. 5 minutos. Bueno, continuamos entonces. Bueno, entonces ya habíamos hablado sobre el tema del lanzamiento, ¿verdad? Que pues va a ser esa forma de obligatoria de luego de vencido el plazo sin que sea desocupado, pues que se tiene para desocupar el inmueble correspondiente. Hablamos también un poquito sobre el tema de la reclamación de los objetos que se encuentren en los inmuebles, y esto está en el artículo 242, en el que establece que el pago o entrega de las cosas reclamadas se regirá por lo estipulado en el contrato. Esto es muy importante, ¿verdad? Sobre el tema de si existen bienes o cuestiones que pues quedan en el inmueble, debemos acudir, ¿verdad?, a lo que se estableció en el contrato original de arrendamiento. A falta de esto, acá vamos a subrayar, ¿verdad?, que se va a regir por lo dispuesto sobre mejoras en las leyes que regulan las obligaciones y contratos. Entonces nos tenemos que referir de forma general al tema de mejoras relacionados a las leyes particulares o bien en cuanto al tema de obligaciones y contratos. Diego.
Buenas noches, licenciada. No sé si me escucha. Buenas noches. Sí, buenas noches, Diego. Mire, fíjese que yo tengo una duda, un caso muy especial que pasa por donde yo vivo. Fíjese que hay una familia que tiene 40 años o más de 40 años de vivir en esa residencia, en esa casa. Y resulta que hace como unos 15 años salió un dueño pidiendo la casa, contestada, cosas. No le escucho tanto, Diego. Compañera Vanessa o Vane, no sé, podría apagar su micrófono, gracias. Vanessa, por favor. Sí, disculpe, compañero, que ahí la compañera Vanessa tenía el micrófono encendido. Gracias, licenciada. Le comentaba de que hay una familia que tiene más de 40 años de vivir en una casa. Hace como 15 años y mucho, llegó una persona, de hecho es un doctor, que él es el dueño de esa vivienda. ¿Qué pasa con esto? Mi pregunta era, a ellos los han querido pues sacar de la casa. Ha llegado el ejército, ha llegado jueces, Policía Nacional Civil. Viera, o sea, es un show lo que hacen y no logran sacar a las personas. ¿Por qué se da esto? O sea, mi pregunta es ¿por qué, digamos, hay hasta videos, porque los han subido a Facebook, a TikTok, donde constantemente han llegado, como le digo, el ejército incluso. El juez ha llegado a ver el desalojo y no logran sacar a esta familia. Ellos no tienen abogado, es una familia que no tiene abogado, pero ellos dicen tener también un documento donde ampara que ellos son pues dueños de la propiedad. Pero la otra parte también tiene otro documento. Al final eso se ha ido así escalando, donde ya no saben, o sea, ellos ya no saben qué hacer, porque siempre los han querido sacar. Y el dueño supuestamente de la casa también ya pues ha pedido de todo tipo de apoyo y no logra sacarlos. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa en estos casos? Porque, por ejemplo, ha llegado el juez, incluso el juez que lleva el caso ha llegado con el ejército y la policía y no los logra sacar. ¿A qué se debe eso? Esa es más que todo mi inquietud. Todos queremos saberlo, Diego, pero quizás habría que analizar el caso concreto, nuevamente lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Yo lo que les indicaba al inicio es cuál era el objeto de este juicio sumario. A ver, ¿cuál era el objeto principal? Dijimos que tiene relación con, si el nombre mismo dice arrendamiento y desocupación, es porque existe, ¿verdad? Un contrato previo, es decir, yo con usted, por ejemplo, yo celebro un contrato de buena fe, de buena voluntad, con obligaciones, ¿verdad? Con lo que se establece un pago, ¿verdad? De lo que implica un arrendamiento, pero resulta que usted al final no cumple con una de esas cláusulas, dígase, no cumple con el pago, ¿verdad? De las cuotas, se atrasa con las cuotas, ya no quiere devolver el inmueble una vez finalizado el plazo en el que se establece el contrato y que no pactamos, ¿verdad? Que se volviera a ampliar ese contrato y usted simplemente no quiere, ¿verdad? Ese es el objeto del juicio sumario. Es decir, nosotros establecimos cuál era la naturaleza del cual yo le entregué el inmueble, digamos, ¿verdad? Aquí no hay otro asunto más allá que las cláusulas pactadas previamente por un contrato de arrendamiento o bien por un otro contrato que no necesariamente sea arrendamiento, pero que haya establecido, ¿verdad? La obligación tanto mía como suya, ¿verdad? De que yo le prestaba, si quiere verlo así, mi inmueble para que usted lo usara durante un tiempo determinado y que pues devolviera. No es una compraventa, digamos, no se está peleando la posesión como tal o la alegación de un derecho suyo hacia mi inmueble, sino únicamente estamos relacionando el tema de un contrato previo, ¿verdad?, de arrendamiento o bien la entrega para que usted hiciera uso durante un tiempo bajo cláusulas específicas de un inmueble que no hay duda que es de mi propiedad, ¿verdad? A eso nos referimos con el juicio de arrendamiento y desocupación. Ahora, no dudo, ¿verdad?, que haya una cuestión ahí en ese caso, ¿verdad? Habría, como le vuelvo a decir, esto va a ser netamente percepción mía, pero no dudo que en ese asunto quizás haya una cuestión más allá litigiosa que no necesariamente, ¿verdad? No creo que esta persona al inicio les haya arrendado, si ya tanto tiempo, no creo que haya un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Sino quizás ahí
exista, ¿verdad?, un conflicto entre verificar quién tiene el justo título de que establezca ese derecho de propiedad y de posesión, ¿verdad? Pero alegando la propiedad más allá del derecho de posesión o establecer un tiempo determinado de ese inmueble. Entonces, recuérdense que un juicio ordinario, ustedes ya lo van a ver en la práctica, son juicios bastante largos, ¿verdad? En donde si usted no hace un requerimiento concreto, ¿verdad? Y eso era lo que yo les decía, ¿verdad? También la importancia de que ustedes al momento de realizar una demanda, al momento de establecer una pretensión, sean claros, ¿verdad?, sobre los efectos que requieren de esa demanda, porque pues el juez va a resolver sobre lo que ustedes le piden, ¿verdad? Entonces, si usted no identifica a la persona, por ejemplo, de forma correcta, o por ejemplo, en estos casos, usted solo identifica la parte actora con la cual usted celebra el contrato y hay subarrendatario, como decía el compañero en el ejemplo anterior, y usted no hace mención que también deben correr esos efectos para el subarrendatario, digamos que los subarrendatarios podrían plantear algo, ¿verdad?, para decir, momento, no me aplica a mí, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí es donde rige la importancia de que nosotros, pues, sepamos pedir, por así decirlo, ¿verdad?, para que el juez resuelva conforme a esto. En el caso que menciona Diego, quizás ahí, ¿verdad?, no es mi percepción, no conozco el caso, pero quizás no se trate de una cuestión netamente de un juicio sumario de desocupación per se, sino que quizás haya un asunto más allá en el cual se esté estableciendo el tema de la propiedad, ¿verdad? O quién tiene ese título de propiedad, Diego, ¿verdad? Y que quizás en su momento se hayan pretendido medidas precautorias, ¿verdad? Pero que no haya un operado, ¿verdad? Muy amable, licenciada, gracias por la explicación. Yo lo que tal vez es que no planteé bien mi pregunta. O sea, mi pregunta en sí es, digamos, hasta dónde llega el rango, por decirlo así, para desalojar a una persona. Por ejemplo, el juez dicta una resolución, ¿verdad? Es desalojo, la persona se tiene que ir en 30 días, un ejemplo. Se le notifica al inquilino que se tiene que ir y no se quiere ir. Entonces puede llegar la policía, tengo entendido que llega la policía para desalojarlos. Y si aún así no quiere, ¿hasta dónde puede llegar eso? Porque como les decía, yo vi a esta gente que llegó hasta el ejército incluso, y llegó hasta el... Sí, pero por eso le decía, es que el tema del lanzamiento es dentro del juicio sumario, ¿verdad? Es decir, ya tengo el establecido de que la propiedad no es de ellos, o sea, no están cumpliendo, sino simplemente ahí ya se utiliza el lanzamiento como una medida coercitiva y ya es a la fuerza, ¿verdad? Pero pueden poner peros, por ejemplo, si la fuerza, aun cuando esté el ejército ahí, aunque esté lo que quiera que esté, pero si, por ejemplo, usted en su petición inicial solo se refirió a una persona y existen otras personas a las cuales usted no hizo mención y la orden judicial del lanzamiento solo está dirigida a una persona y pueden justificar esto, porque ha pasado muchas veces que ya está la policía, ya están todos ahí y le dicen, pero esta persona ya no vive aquí. Y la orden está girada para esta persona. Y entonces, aunque quienes estén, ¿verdad? No pueden realizar el lanzamiento. Ah, ya lo entendí. Gracias, licenciada, muy amable. Por eso les decía, ¿verdad? Es la importancia de mencionar en su demanda a ustedes esto. ¿Por qué creen que les pongo los sujetos activos, pasivos y afectados? Porque ustedes tienen que establecer en la demanda no solo al sujeto pasivo, sino establecer y adelantarse a cualquier situación y de indicar, ¿verdad?, que estos efectos sean a cualquier ocupante del inmueble, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, para que la resolución justamente salga así, ¿verdad? Y que las fuerzas ya en momento del lanzamiento lean la resolución y digan, ok, fue a esta persona demandada, pero también los efectos de la orden judicial está para cualquier ocupante del inmueble, ¿verdad? Y así lograr el efecto del lanzamiento. Esto es muy importante, compañeras, compañeros. Bueno, solo para ir terminando, vamos a hacer algunas anotaciones. En cuanto al tema del recurso 243, solo apunten, por favor, que en este caso de arrendamiento, de desocupación y desahucio, son apelables los autos que resuelvan las excepciones previas y la sentencia. Mucho ojo con eso. En estos asuntos son apelables los autos que resuelven las excepciones previas y la sentencia. Solo esos autos pueden ser apelables. Y vamos a colocar en el capítulo 4, ya vamos a poner numeral 2, que es el asunto 2, ¿verdad? Que se conoce mediante esta vía, que es la entrega de cosas.
Y acá lo importante es que este asunto se va a tramitar mediante la vía del juicio sumario cuando no proceda la vía ejecutiva, ¿verdad? Y se aplica el juicio sumario para la entrega de cosas que no sean dinero, ¿verdad? Entonces aquí subrayamos entrega de cosas que no sean dinero y que se deban por virtud de la ley. Cosas que no sean dinero y que se deban por virtud de la ley. Ese es el objetivo del juicio sumario de entrega de cosas. Entrega de cosas que no sean dinero. También otra de las cosas importantes en este asunto particular es que la obligación para que proceda el trámite de la demanda debe acreditarse documentalmente la obligación de entrega. Entonces, muy importante, se debe acreditar desde la demanda que existe esa obligación de entregar el objeto, ¿verdad? Y seguidamente, ya en el artículo 246 vamos a colocar, ¿verdad? Perdón, 245 es el tercer asunto que se conoce mediante la vía del juicio sumario, rescisión de contratos. Acá va a proceder este juicio para la entrega de cosas que no sean dinero y se deban, rescisión de contratos. Aquí solo quiero que hagan la anotación, artículo 1579 y 1585 del Código Civil. 1579 y 1585 del Código Civil. Y aquí, en la rescisión de contratos, esto ya lo vieron en el curso de Derecho Civil, ¿verdad? En cuanto a las obligaciones, la rescisión de contratos prescribe en un año. Entonces, coloquen ahí, prescribe en un año, que eso lo refiere el artículo 1579. Igual, denle una lectura al artículo 1579 del Código Civil. Prescribe en un año. Si me lee Jafet, es que ya no me acuerdo si es 79 o 89. Es que, a ver, 1589. 79 creo que es. Vale, 79 dice... No se le escucha, Jafet. Dice que los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Ese es el 1579. Muy bien. Entonces, no tiene esa es la plazo. Si quieren, les doy el plazo después, el fundamento del plazo, pero si quieren, entonces ahí 1579, rescisión de contratos, y 1585 del Código Civil. Es el 1585 el plazo que dice la acción para pedir la rescisión dura un año. Ahí está. Contado Sí. desde la fecha de la celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. Bueno, entonces ahí está el plazo, en el 1585, un año. Entonces acá la rescisión de contratos va a ser, ¿verdad? Cuando el acreedor pues ha cumplido por su parte en un contrato y puede solicitar la rescisión del mismo, ¿verdad? Ante juez y por la vía sumaria o bien por el ordinario. Este es un caso particular que, contrario a los otros casos, este es un asunto que se conoce mediante la vía sumaria, pero también si consideramos nosotros que existe otros puntos que abordar, pueden ser sometidos mediante el procedimiento del juicio ordinario. Stephanie. Buenas noches, licenciada. Disculpe solo con una duda porque no escuché. ¿El artículo 1585 con cuál hay que relacionarlo? 1585 es el plazo de un año, Stephanie. No hay que relacionarlo, Igual, solo señalar el plazo. Bien, con el 1579, los dos del Código Civil, que nos refiere a la rescisión de contratos. Muchas gracias, licenciada. Entonces, si quieren, hacemos esas dos anotaciones y específicamente en el 245, que en este caso podrá también optarse por la vía ordinaria, ¿verdad? Que aun cuando la ley establezca que es un asunto que se conoce mediante la vía del juicio sumario, podemos optar por conocerlo a través del procedimiento ordinario. Entonces, ahí dejamos estos dos asuntos, ya solo nos queda la responsabilidad de funcionarios e interdictos para la siguiente clase y terminamos el tema de los juicios particulares para entrar solo al juicio arbitral y ahí terminaríamos el contenido para esta primera evaluación.
Entonces, aquí lo dejamos, compañeras, compañeros, y nos vemos el siguiente lunes en la universidad. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Dani Salami.